Hola a todos, bienvenidos a otro sábado filosófico más aquí en el Pensamiento en Llamas. Y bueno, como se los dije hace varios sábados filosóficos, en esta ocasión toca ya hacer una comparativa entre la filosofía política de Thomas Hobbes y la de Rousseau, ¿de acuerdo? En dos sábados filosóficos anteriores hice un video sobre Thomas Hobbes y el Leviatán, y el sábado filosófico de la semana pasada lo dediqué a la filosofía política de Rousseau. Entonces ya tenemos las bases para embarcarnos en esta comparativa. Y te voy a dejar en la descripción de este video los enlaces a ambos sábados filosóficos para que los cheques y tengas un poco más de contexto sobre las cosas que vamos a hablar en este sábado filosófico, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me gustaría comenzar esta comparativa diciendo las cosas obvias, ¿no? Que puede observar, que puede apreciar a partir de la obra de Rousseau y la de Hobbes. Y creo que son cosas no solamente obvias, sino también son cosas que se pueden conocer en grosso modo, ¿no? Y por la mayoría de las personas. Una de ellas es la concepción del ser humano o del hombre que está presente tanto en la obra de Hobbes como en la de Rousseau. Entonces, ese es nuestro primer punto comparativo, ¿no? Que mientras Hobbes tiene una naturaleza mmm, del ser humano que podemos catalogar como de egoísmo psicológico, en la que se concibe al ser humano como una criatura meramente egoísta que siempre está velando por sus propios intereses, tal que hace lo que sea con tal de conseguir dichos intereses, incluyendo, obviamente, pisotear los intereses de terceros. Entonces, esa es la concepción del ser humano que tiene Thomas Hobbes. Y contrasta inmediatamente con la concepción del ser humano que tiene Rousseau, en la que el ser humano se concibe como una entidad o como una criatura que es buena, que tiende a la sociabilidad o que bien tiende a crear lazos afectivos con sus semejantes, ¿de acuerdo? Y hablamos ya en el sábado filosófico anterior de toda la concepción en la cual el ser humano es bueno para Hobbes. Y dicha concepción consiste en entender a la naturaleza en sí misma como algo bueno. Entonces es un mito romántico en torno a la naturaleza que, como se los mencionaba en el sábado filosófico pasado, podemos encontrar en cuentos, en novelas como la de Tarzán, ¿no? Donde la naturaleza es bella, es mágica y no nos hace daño, ¿no? Al contrario, nos podemos hacer amigos de animales salvajes y incluso hasta formar familias o comunidades con ellos. Aunque hay casos en los que, por ejemplo, hay niños que son criados con lobos, son casos demasiado pequeños, demasiado aislados, tal que los podemos despreciar fácilmente, ¿de acuerdo? En general la naturaleza no es así. Entonces por eso decimos que dentro de la concepción de Rousseau, perdón, donde el ser humano es bueno por naturaleza, se tiene una concepción romantizada de la misma naturaleza. Entonces, este es el primer punto de contraste que, como les digo, es bastante evidente y cualquiera lo puede ver en la obra de Hobbes y Rousseau, ¿no? Tanto que Hobbes tiene una visión de egoísmo psicológico en torno al ser humano, porque concibe al ser humano como una criatura que siempre está velando por sus propios intereses, mientras que contrariamente Rousseau cree al ser humano como una criatura buena, por naturaleza, que tiende a crear lazos fraternos con sus semejantes y con su entorno, ¿de acuerdo? Ok, ese es el primer punto, que como les menciono es bastante obvio y evidente, y me parece que mucha gente conoce eso. Ahora vamos a ir profundizando en diferencias más sutiles y y más difíciles de detectar de pronto entre ambas filosofías políticas, ¿no? Por ejemplo, uno de los puntos muy sutiles que de pronto se pueden perder al momento de hacer una comparativa entre ambas filosofías políticas es la cuestión de la relación entre el Estado y el individuo. Porque como les vengo diciendo desde hace 15 días, ¿no? En esta sección de los sábados filosóficos, dependiendo de tu concepción que tú tengas del ser humano, se va a seguir cierta concepción del Estado. Entonces, como en el caso de Hobbes, si tu concepción del ser humano es bastante tétrica, entonces
vas a concebir un estado despótico, totalitario, en el que se justifique el uso de la fuerza y el uso de la violencia por parte del Estado para refrenar todos estos impulsos egoístas que tiene el ser humano por naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces, y si tú tienes una concepción del ser humano tan inocua, tan buena y tan noble como la de Rousseau, se va a seguir una concepción del Estado totalmente diferente a la de Hobbes. Más bien, como dije en el sábado filosófico anterior, Rousseau ve como al malo del cuento, al Estado. Es el Estado y sus diversas instituciones las que van corrompiendo al ser humano. Entonces, dada esta concepción del ser humano como bueno, por naturaleza, tienes un Estado al cual tú lo ves como una entidad que sin muchos controles y sin muchos mecanismos institucionales, políticos y legislativos, puede llegar a vulnerar y pervertir, por así decirlo, a la naturaleza del ser humano buena. Entonces, vean, ese es otro punto de contraste más fino, que de la concepción de Hobbes se va a seguir una justificación y una concepción del Estado como una entidad tétrica y tenebrosa que puede hacer el uso de la violencia para refrenar los impulsos egoístas del ser humano, mientras que en una concepción como la de Rousseau, en la que el ser humano es bueno por naturaleza, se sigue la necesidad de tener un Estado controlado y vigilado por ciertos mecanismos institucionales en donde y legislativos, en donde el Estado tiene sus facultades limitadas. Y como yo les mencionaba, ya desde el sábado filosófico anterior, muchas ideologías de izquierda, ¿no?, que podemos denominar así como de izquierda, se van a inspirar en el ensayo sobre el origen de la desigualdad para criticar el uso de la fuerza y una serie de desigualdades que genera el Estado. Entonces, hay una concepción rusiana del ser humano en el anarquismo, por ejemplo, en la que el anarquista, al menos el bakuniano, o sea, el que sigue a Bakunin, cree que cuando el Estado como autoridad de orden social desaparezca, el ser humano va a poder autogestionarse, autorregularse y que vamos a poder vivir en relativo bienestar porque el ser humano se está presuponiendo ahí como bueno por naturaleza. En el marxismo ocurre lo mismo. El Estado es aquel que perpetúa la desigualdad de clases sociales. Entonces, si tú eliminas a este Estado burgués o bien lo configuras en términos de la dictadura del proletariado, vas a despojar la causa de la injusticia, de la desigualdad en las sociedades. Y entonces también el marxista está presuponiendo esta tesis rusiana de el ser humano es bueno por naturaleza. Entonces, quiero que noten lo siguiente, una diferencia muy importante entre la filosofía de Rousseau y la filosofía de Thomas Hobbes es que tú puedes justificar tanto ideologías de derecha como de izquierda. Si tú agarras a Hobbes, vas a justificar ideologías de derecha. Y si tú agarras a Rousseau, vas a justificar ideologías de izquierda. Entonces, no es por ello nada extraño que por ejemplo, en el Reino Unido, Hobbes sea un autor de cabecera de muchos miembros del Partido Conservador, ¿de acuerdo? Y se llama así, conservador, no es una denominación meramente política, no, ellos mismos se llaman así. Entonces, se configuran ciertos discursos en los que el autoritarismo de Estado está justificado. Y es una serie de tesis que, como yo les vengo diciendo desde varios sábados filosóficos anteriores, las tesis hobbesianas van a llegar al punto cumbre con la filosofía de Jeremy Bentham. Yo les recomiendo ver el sábado filosófico donde hablamos del panoptismo al respecto. La filosofía de Hobbes va a llegar a su punto cumbre con el panoptismo de Bentham, ¿no?, donde existe ya la necesidad, dado que tú presupones al ser humano como una criatura egoísta por naturaleza, de estarla vigilando todo el tiempo. Entonces, a eso te llevan las
la filosofía política de Thomas Hobbes. Ahora, en el caso de Rousseau, te puede llevar al anarquismo, te puede llevar al marxismo, te puede llevar a ciertas ideologías políticas de naturaleza liberales. Entonces, vean, esa es una diferencia dentro de nuestra comparativa muy importante. Otra diferencia muy sutil que de pronto se puede llegar a perder es en sentido jurídico. Miren, mientras que Hobbes, con sus ideas del contrato social, en las que cada ser humano renuncia a ciertas libertades y ciertos derechos naturales en pro de formar un contrato social con otros seres humanos, tal que de ese contrato social se instituya la figura del soberano como aquel personaje que está investido de todo el poder para regular las relaciones sociales. De ese esquema de contrato social o contractualista de corte hobbesiano, se va a seguir un tipo de régimen jurídico muy específico, ¿de acuerdo? ¿Cuál es este tipo de régimen muy específico y muy particular que se tiene? Bueno, pues es un régimen jurídico que podemos encontrar particularmente en el mundo anglosajón, en el que se habla de libertades civiles, derechos civiles, el common law, sobre todo en Inglaterra. ¿Y por qué se sigue una justificación de un régimen como esos? Bueno, para empezar, en el common law y en un régimen de derechos civiles está la idea de que cada ciudadano, en virtud de ser ciudadano, ya está obligado a ciertas responsabilidades civiles con la comunidad, y a cambio de esas responsabilidades u obligaciones se les otorga ciertos derechos. Entonces, por ello, en Estados Unidos es muy importante, por ejemplo, ser ciudadano americano. Porque si tú no eres ciudadano americano y estás, por ejemplo, en el estatus o en la categoría de ilegal o inmigrante, ¿sí? Vean, o sea, se hace la sinonimia. Si tú eres un inmigrante, no eres ciudadano y por lo tanto eres un ilegal y no tienes el amparo y la protección del Estado de Derecho, ¿de acuerdo? Entonces, en un régimen de derecho anglosajón y de common law, es muy importante la idea de ser ciudadano en un país, en una nación, ¿sí? Entonces, esto se sigue de la doctrina hobbesiana del derecho, porque en el contrato social, se van a otorgar los derechos en virtud de que tú te estás obligando con el soberano y con todos aquellos miembros del contrato social. Entonces, cuando llega un tercero ajeno al contrato social, dentro de la teoría hobbesiana se le ve como un enemigo del Estado, como un enemigo de la comunidad, y en ese sentido se le autoriza la persecución política, se le autoriza la persecución jurídica. En el Leviatán pueden encontrar eso en la parte en donde se habla del Estado. El primer capítulo o apartado sobre el hombre, luego sigue el Estado, y ahí se habla de los enemigos del Estado. Y enemigo del Estado no nada más en la teoría hobbesiana es aquel que incumple el contrato social al cual se obligó en un principio. También es un enemigo del Estado aquellos que son externos a ese contrato social, y dentro de la categoría de externos se incluye a todos los que obviamente no pertenecen a la comunidad, también son inmigrantes que están invadiendo el territorio del Estado, etc. Entonces, eso es muy importante comprenderlo, que la doctrina política de Thomas Hobbes va a crear el régimen jurídico de Estados Unidos y del mundo anglosajón, en el que ser ciudadano es muy importante. Entonces, si ustedes analizan, por ejemplo, el Acta de Declaración de Independencia de 1776 de Estados Unidos, hay un especial énfasis en la idea de pertenecer a lo que en ese momento eran las 13 colonias, de pertenencia, de comunidad y de solidaridad dentro de estas mismas comunidades. Y ese espíritu de pertenencia y de solidaridad de estas comunidades te habla de la influencia del contractualismo de Hobbes, en tanto que son comunidades ya herméticas y cerradas por el mismo contrato social, que no van a permitir a terceros que se metan dentro de esta comunidad y de esta sociedad. Salvo que
se incluyan dentro del contrato social, lo cual es particularmente difícil dentro de la teoría de Thomas Hobbes. Porque como les mencionaba, aquel que es enemigo del Estado y se le puede perseguir. Es muy difícil que se les pueda incluir dentro del contrato social. De hecho, Hobbes no abre esa posibilidad dentro del Leviatán. ¿De acuerdo? Ahora, a diferencia de Rousseau, esto no va a suceder con un régimen inspirado en la filosofía política de Rousseau. ¿Por qué? Porque Rousseau es uno de los padres de algo que se conoce como garantismo liberal. ¿Y qué es el garantismo liberal dentro de del derecho, de los regímenes jurídicos? Bueno, la idea del garantismo es que sí, evidentemente hay una concesión particular de derechos por la simple razón de ser ciudadano de un estado, pero esa es una protección más amplia frente al actuar del Estado. Entonces, antes de que se instaurara este paradigma, por ejemplo, aquí en México, y me imagino que en muchos países de Latinoamérica igual, antes de este paradigma de derechos humanos aquí en México, nuestra primera parte de la Constitución se le llamaban garantías individuales. ¿Por qué? Porque de la doctrina de Hobbes, como se concibe al Estado como esta entidad corruptora del ser humano, hay ciertos mecanismos que se van a inspirar en la filosofía política de Rousseau, mecanismos jurídicos para evitar el actuar despótico y desproporcionado del Estado frente al individuo. Entonces, aquí en la filosofía política de Thomas Hobbes, la noción del individuo como entidad jurídica que tiene facultades para protegerse del actuar del Estado va a ser algo que contrasta por completo el régimen jurídico que se puede inspirar a partir de Hobbes, porque en Hobbes lo más importante es el contrato social y en ese sentido la comunidad que está formándose a partir de ese contrato social. Entonces tienes un régimen jurídico con Hobbes también de corte comunitarista, mientras que con Rousseau tú tienes un régimen jurídico de carácter individualista. Ahora, con respecto a la noción de extranjero, como tal, en Rousseau siempre existe esta posibilidad de incluir lo ajeno dentro del contrato social. ¿Por qué? Porque recordemos que una de las premisas fundamentales de la filosofía política de Rousseau es que el ser humano es bueno por naturaleza. Entonces, per se, no hay razón para sospechar del extranjero o del inmigrante para que se pueda incluir dentro del contrato social. Algo que no sucede con Hobbes, como lo acabo de mencionar. Entonces, dentro del régimen jurídico que se va a inspirar de la filosofía de Rousseau, va a emanar directamente lo que se conoce como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, producto de la Revolución Francesa, en la que se vuelve ya de carácter universal, ¿sí? Y es muy interesante analizarlo porque si bien Hobbes tiene una concepción de derecho natural en la que se cree que el ser humano ya nace con ciertos derechos, ¿sí? Es una concepción negativa de esos derechos naturales en Hobbes. Porque a partir de esos derechos naturales, para Hobbes, es cuando el hombre abusa de sus semejantes para conseguir sus propios intereses. Mientras que en el caso de Rousseau, los los derechos naturales no se conciben como negativos, sino al contrario, como algo positivo, como estas cualidades que conducen al ser humano a la felicidad, ¿de acuerdo? Entonces, los sistemas jurídicos que se van a inspirar de la filosofía política de Rousseau tienden a nuestra concepción contemporánea de derechos humanos. Tienden, y digo tienden porque la concepción de derechos humanos va a surgir después de la Segunda Guerra Mundial por una necesidad de enjuiciar a los nazis por crímenes de Estado, en donde esos estados legalizaban los delitos que cometían. Entonces, es un segundo periodo, es una segunda era de los primeros derechos humanos en la historia del pensamiento. Pero, ciertamente, tienen esta influencia rusiana en donde el ser humano es bueno por naturaleza, como les vengo diciendo, y es la sociedad la que los corrompe, y entonces por eso su dignidad y sus derechos deben de ser respetados, o evitar al menos que la sociedad
corrompa estas facultades que tiene el ser humano y que lo hacen bueno en sí mismo. Entonces ya vimos otra diferencia muy sutil entre Hobbes y Rousseau. Mientras que uno justifica un régimen jurídico en donde el extranjero se ve como enemigo y dicho régimen jurídico privilegia los intereses de la comunidad, en el caso de Rousseau sucede todo lo contrario. Aquí se privilegian los intereses del individuo frente al actuar despótico o autoritario del Estado y se conciben como ciertos derechos inalienables ya en el ser humano, pero que a diferencia de Hobbes, estos derechos inalienables son positivos, ¿de acuerdo? Ok, ahora me gustaría mencionar un par de diferencias más dentro de nuestra comparativa que son muy importantes. Una de ellas es la cuestión del despotismo ilustrado. Miren, como yo les vengo diciendo en videos anteriores, tanto Rousseau como Hobbes son déspotas ilustrados. O sea, ellos no están a favor de los regímenes democráticos o del sistema de representación popular mediante el voto. Ellos no están a favor de eso, están a favor de tener monarcas en la sociedad. Pero la gran diferencia aquí, y esto hay que recalcarlo, es que Hobbes sí ve con buenos ojos que el monarca tenga un poder ilimitado, mientras que Rousseau no. Rousseau cree que debe haber comités y un montón de sistemas en torno al soberano para vigilarlo, para que se respeten los derechos de las personas, etc. ¿De acuerdo? Por último, una diferencia muy importante entre Hobbes y Rousseau es la idea de cuál es el fin de las leyes. Esto es muy importante. Pueden pensar que es derivado del punto en el que comparé el sistema jurídico que se sigue de cada una de las filosofías políticas aquí consideradas. Pero no es lo mismo. Y ahorita van a ver por qué. Porque tú puedes tener, o sea, porque la noción de ley es más general que la noción del régimen jurídico político. Porque hay algo que se llama derecho constitucional, en donde se instaura una forma de gobierno, en donde se le da carácter a las instituciones públicas, en donde se reconocen los derechos básicos de los gobernados, etc. Entonces, eso nos habla particularmente del régimen jurídico. Pero, cuando nosotros hablamos de la ley, ya estamos hablando de todas las leyes, no solamente del derecho constitucional, también del derecho civil, del derecho penal. Entonces, ese es un aspecto muy importante porque, por ejemplo, el derecho civil regula nuestras relaciones particulares, ya sea para vender, para comprar, para alquilar algo, para casarnos, etc. Está regulando estas relaciones. Y el derecho penal está regulando delitos que se consideran agravios a bienes jurídicos públicos, ¿de acuerdo? Y aún así siguen siendo relaciones particulares, o sea, un homicidio es entre dos, salvo ciertos casos como el genocidio o algo así. Sigue siendo relaciones muy concretas lo que está regulando el derecho penal. Entonces, en el caso de Hobbes, hay una teoría muy compleja de lo que se conoce como en derecho civil, teoría de las obligaciones civiles, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes pueden buscar esa parte en el Leviatán, que es una, si me lo permiten decir, es una de mis partes favoritas del Leviatán, cuando está hablando de los contratos. Concretamente, les voy a citar la parte donde está, para que la chequen luego. Es en la parte 1 del hombre, y es en el capítulo 14, de la primera y de la segunda ley natural, y de los contratos. Entonces, pues, chéquenlo, porque ahí Hobbes está desarrollando una concepción muy particular del derecho civil. Miren, dentro de teoría de las obligaciones, lo que se trata de regular es la idea de que las personas de una sociedad cumplan con aquellas promesas, con aquellos convenios, con aquellos contratos a los que se están obligando. Y aquí la cuestión del derecho civil es la fuerza del Estado para hacer cumplir esos contratos. Entonces, por ejemplo,
Pensemos, no sé, en Latinoamérica cómo se llaman las instituciones fiscales o las instituciones que enajenan o expropian bienes cuando hay deudas. No, no, pero aquí en México es el SAT y algo que se llama SAE. Como nuestro sistema jurídico es bastante garantista y es un régimen de derechos humanos, hay muchas protecciones de los deudores para que no se enajenen las cosas, ya sea porque tengan adeudos fiscales o porque se tengan deudas con particulares. Hay muchos mecanismos. Entonces, por ejemplo, en el Código Civil Mexicano de la Ciudad de México hay capítulos en donde se prohíbe, perdón, hay artículos en donde se prohíben qué tipo de bienes se pueden enajenar o se pueden quitar del hogar, ¿no? Como por ejemplo el lecho matrimonial, los utensilios de trabajo, etcétera. Esas cosas no son embargables. Entonces, ese es un régimen muy garantista. Ahora, en el caso de Hobbes, hay hay una graduación o un cambio bastante considerado con respecto a los límites que tiene el Estado para hacer cumplir las promesas, los contratos y toda la materia civil. O sea, como hay una concepción de egoísmo psicológico en torno al hombre, ya se presupone que el ser humano no va a cumplir de entrada con aquellas obligaciones civiles que tiene, con aquellos contratos que hace en lo particular con otros. Entonces, se sigue un uso despótico en materia civil muy fuerte, que de pronto esto no se llega a tratar ni se llega a analizar. Entonces, también hay leyes, o sea, la noción de ley, ya en su sentido genérico, sin involucrar el sentido constitucional, la noción de ley se vuelve como una especie de grillete en Hobbes. O sea, la ley es para que tú, el individuo particular y concreto, cumplas porque cumplas con todo. No hay excepción alguna. Ajá. Y de aquí se va a seguir el siguiente punto que ahorita voy a mencionar. Por último, en el tema de Rousseau, o bien con la filosofía política de Rousseau, me parece que ya ustedes pueden ver o pueden inferir que a partir de su filosofía política se va a seguir un régimen jurídico en materia civil, o sea, en la concepción de la ley a partir de la filosofía de Rousseau va a ser más laxa, va a ser más permisible, perdón, va a ser más, más, vamos a decirlo así, más considerada con con ciertos impedimentos sociales que obstaculizan al individuo de cumplir con sus obligaciones civiles. Entonces, por ejemplo, en el Código Penal de la Ciudad de México hay una excepción para el delito del robo, que es el estado flamélico. ¿Qué es el estado flamélico? Cuando tú robas por hambre o por necesidad alimentaria. Esto nunca es concebible dentro de un sistema jurídico o de leyes donde se está inspirando en Hobbes, no, eso es inconcebible, o sea, el que roba se va a la cárcel y se acabó. En el caso de Rousseau, van a ser lo que se conoce ahora como derecho social o derechos sociales, que es una rama del derecho que incluye áreas como el derecho del trabajo, el derecho agrario, etcétera. Este tipo de ramas en donde se da una mayor consideración o un mayor peso a cuáles son tus impedimentos sociales que te obligan a pagar una deuda, pero tú no puedes. O cuáles son tus impedimentos sociales por los cuales tú ameritas una mayor compensación en una demanda laboral, etcétera, ¿de acuerdo? Y esto está completamente inspirado en la filosofía de Rousseau. Entonces, yo les recomiendo, por ejemplo, checar la enciclopedia francesa original. Es muy difícil de encontrar. Yo antes la podía ver aquí en México, en un lugar que se llama Biblioteca Sor Juana, una copia, porque es muy difícil encontrar un ejemplar original, ¿no? Pero ahorita por la situación del virus ya no he podido ir a esa biblioteca, está cerrada. Entonces chequen la parte de los derechos de la sociedad, de la enciclopedia, porque se está citando mucho a Hobbes, se está citando mucho a Rousseau, se está citando mucho estos ideales de que la sociedad es la que corrompe al ser humano, y entonces se tiene que diseñar un derecho que considere las circunstancias sociales de las personas para impartir justicia. Y entonces toda esta idea del derecho social
nace a partir de la filosofía política de Rousseau. Ahora, una última diferencia, y con esto voy a concluir ya el video para hacer la reflexión final, es el tema de la desobediencia civil. O sea, hay un gran debate. Yo les recomiendo leer un libro de Norberto Bobbio que se llama Hobbes. Bueno, y en ese libro se trata un punto controvertido en torno a la doctrina de Hobbes, que es si Hobbes avalaría o no la desobediencia civil. ¿Qué es la desobediencia civil? Cuando un conjunto de individuos se organiza para decir, no, no voy a acatar las leyes del Estado, no, no voy a acatar los ordenamientos del soberano, de mi presidente, qué sé yo, como le llamen en su país, al titular del poder ejecutivo. Entonces, cuando tienes esto, este conglomerado de individuos que desobedecen al régimen civil, se crea lo que se conoce como desobediencia civil. Y la gran pregunta, o el gran tema de debate es si Hobbes lo avala o no, porque de pronto su noción de contractualismo social parece ambigua respecto a si el soberano deja de cumplir las garantías básicas por las cuales se forma una sociedad dentro de la filosofía de Hobbes, que es procurarnos seguridad a todos y preservarnos en nuestras cosas, en nuestras propiedades. Entonces, si el soberano me deja de cumplir esas dos condiciones, que es la seguridad personal, ¿no? Y mis cosas, mis propiedades, entonces, pues yo estoy facultado para desobedecer al soberano, porque el soberano incumplió el contrato social. Entonces, esa es una lectura de la filosofía política de Hobbes. Decir, mira, en la filosofía política de Hobbes se justifica la desobediencia civil. Otros dicen no. ¿Por qué? Porque desobedecer al soberano hace de inmediato a un individuo enemigo público del Estado, y entonces el soberano está facultado para mócoles, córtale la cabeza. Y además hay una cuestión, o sea, le llama Hobbes mucho en el Leviatán esto como racionalidad, ¿no? En un sentido de racionalidad calculadora, es decir, en racionalidad entendida como cuáles son los mejores medios para los fines. Entonces dice Hobbes en determinados puntos del Leviatán que es mejor soportar la tiranía de un solo hombre, que en este caso es el soberano, que soportar la tiranía de 10 hombres. Entonces, eso es un cálculo racional, y dice Hobbes, por racionalidad, a pesar de que en tu sociedad el soberano te esté maltratando o que no cumpla con ciertas cosas del contrato social, es mejor y es preferible que así sea la situación, que te quedes así, que violar el contrato social, destruirlo, y que otra vez volvamos al estado de naturaleza, que es la guerra de todos contra todos. Entonces, yo en lo personal, y esto es objeto de debate, y ojalá me dejen todos sus comentarios aquí en la caja de abajo del video, en la caja de comentarios, yo pienso que Hobbes no avalaría la desobediencia civil, por la concepción que tiene del ser humano. O sea, para Hobbes ve que somos seres muy pasionales, muy irracionales en determinado punto, y entonces a lo mejor él no entendería o no las consideraría como racionales las protestas sociales por una mejor calidad de vida, porque el soberano se obligue, no lo vería a lo mejor con buenos ojos. Y tiene mucho que ver con el contexto histórico de Hobbes, en donde hay tiempos muy turbulentos en Inglaterra, y está viendo todos los disturbios que están originando las revueltas sociales de su momento para derrocar el régimen monárquico que había en ese momento, ¿no? Que al final del día terminó siendo una monarquía constitucional como la que ahorita conocemos. Bueno, entonces yo pienso que no, que Hobbes no avala la desobediencia civil. Ahora, en el caso de Rousseau, es evidente que sí la avala por completo, ¿no? Porque en el ensayo sobre el origen de la desigualdad de los hombres, Rousseau le da demasiado énfasis y peso a la idea del consentimiento, a la idea de la voluntad colectiva. Eso, para Rousseau, es lo que genera al Estado. Entonces, si la voluntad colectiva y el consentimiento va contrario a los designios del soberano, esta colectividad tiene todo el derecho de romper el contrato social con ese soberano y en dado su caso, construir otro. Es por eso que se considera a Rousseau como yo ya lo mencioné, ¿no? Como un gran padre de las ideologías de izquierda, pero también como uno de los
mayores influenciadores o uno de los mayores padres de las revoluciones liberales, algunos le llaman burguesas, del siglo XVIII, XIX e incluso hasta del XX, e incluso hasta nuestros días. Porque está esta idea de si el soberano no me cumple, el pueblo tiene la facultad de deponerlo, de quitarlo, formar otro contrato social y nombrar un nuevo soberano. No hay de más. Además que estas ideas del consenso van a inspirar después el periodo de asambleas de la Revolución Francesa. Robespierre va a citar mucho al inicio a Rousseau, siempre lo va a estar citando. Bueno, entonces ese es el último punto comparativo que quería tratar, ¿no? El tema de la desobediencia civil. Bueno, ahora, para cerrar ya este video, me gustaría dejar la siguiente reflexión, con la cual también nosotros vamos a introducir el próximo video del sábado filosófico que viene, ¿de acuerdo? En el problema entre la filosofía política de Hobbes y Rousseau se suele plantear como una dicotomía en la que parece que no hay reconciliación. Es decir, parece que uno tiene que decantarse entre una concepción del ser humano como bestial, tipo Rousseau, o del ser humano como un ser bueno y noble, corrompido por su sociedad. ¿De acuerdo? Y parece que de ahí no se sale la discusión del renglón, ¿no? Y este eterno batallar entre lo que actualmente llamamos izquierda y derecha. Bueno, pero ¿qué pasaría? Yo se los dejo para que reflexionen. Bueno, pero ¿qué pasaría si hubiera un tercer camino? Es decir, un modo en que puedes vincular tanto la idea del ser humano como un ser egoísta y también la idea de un ser humano como un ser bueno, y a su vez también la idea de que el Estado se puede ir por una vertiente despótica que corrompe al ser humano, y también la idea de que el Estado, su orden social es necesario para regular ciertas relaciones egoístas que se pueden dar entre individuos. ¿Qué pasaría si hubiera esa tercera vía? Bueno, sí la hay. Y tiene que ver con un pensador francés muy importante que se llama Montesquieu. Montesquieu, este señor dice, no, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con Hobbes en plantear la idea de un Estado basado en una naturaleza humana tan tétrica. Dice Montesquieu, para que haya un orden social equitativo y para que haya un orden social justo para todos, que no corrompa ni al ser humano, y también que este orden social prevenga los posibles arrebatos egoístas de las personas, tenemos que inclinarnos por un sistema de división de poderes. Es decir, no dejar a un solo individuo todo el poder del Estado, no darle la facultad de hacer leyes, de administrar el Estado y de procurar la justicia. No, hay que dividir esas tres facultades en un poder legislativo, ejecutivo y judicial. Hay que dividirlo. Con esta división previenes, dice Montesquieu, que haya un hombre o una persona cualquiera que se le suba a la cabeza el poder y siempre esté velando por sus propios intereses y se convierta en un régimen despótico y tiránico. Y a su vez, tú previenes con esta división de poderes una mayor administración del poder estatal sin que violente directamente los derechos de los individuos. ¿Por qué? Porque tienes una serie de mecanismos en donde, por ejemplo, no es el mismo individuo el que está juzgando, el que está legislando y el que está ordenándote qué hacer. Entonces, teniendo estas tres figuras, no vas a corromper al ser humano, incluso le das una posibilidad de que pueda acudir a cualquiera de estos dos poderes para tratar de frenar al poder que de pronto se pase de lanza o se pase de listo. Y esto, por ejemplo, si el SAT te cobra a ti impuestos de más, aquí en México es nuestra Secretaría de Hacienda, o sea, si el poder ejecutivo se quiere pasar de lanza contigo, acudes al poder judicial, que es parte del Estado del poder judicial, pero no está comandada o no está encabezada por el mismo individuo, y entonces tú tienes una mayor garantía de defensa frente al abuso del poder ejecutivo.
al cual pertenece el SAT, ¿de acuerdo? Esa es la idea de Montesquieu. Y bueno, de eso vamos a hablar a mayor detalle, cuál es la propuesta de Montesquieu y cómo es, espero que a lo mejor ya se dieron cuenta, y cómo es que la propuesta de Montesquieu inspira todos nuestros regímenes constitucionales de división de poder en el mundo liberal, salvo los parlamentarios como el de Inglaterra, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la filosofía política de Montesquieu, el próximo sábado filosófico. Montesquieu, Montesquieu, como lo quieran pronunciar, ¿sí? Y concentrándonos particularmente en esta obra del espíritu de las leyes. Y bueno, sin más, eso es todo por hoy. Me gustaría que me dejaran todo lo que ustedes piensan aquí abajo en la caja de comentarios. Y bueno, nos vemos en el próximo sábado filosófico. Hasta pronto.